vamos a desarrollar las preguntas de examen de admisión a UNEVAL desde más o menos el 2014, 2015 hasta el último que ha sido pues en el 2019, ¿no? 2019-2, ¿de acuerdo? Entonces para ello vamos a irnos a la primera pregunta, ¿no? Estamos aquí con el texto, estoy seguro que tú también lo tienes ahí. Y empieza con la pregunta 71 de la página 2. ¿Sí? La pregunta dice, identifica las características de la historia a través de los siguientes acontecimientos. Nos da la pregunta y nos pone un texto, ¿no? El texto dice, la toma de la Bastilla, un hecho trascendental de la Revolución Francesa, la misma que sirvió para el establecimiento de un nuevo régimen. Con ella se fundamentó la estructura de un nuevo Estado, nuevas leyes, derechos y deberes del ciudadano. Bien, si nos damos cuenta aquí, muchachos, la pregunta nos dice característica de la historia. El texto como que nos ponen para confundirnos, ¿no? Porque por teoría nosotros tenemos que saber cuáles son las características de la historia. Pues ahí nosotros tenemos la característica prospectiva, la selectiva, la temporal, ¿no? Lo científico, ¿sí? Tenemos pues también lo irreversible, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que, en este caso, irnos a lo que nos pide la pregunta, a las características. Bueno, ellos ponen el texto ya para nosotros, ¿no? Digamos, como una especie de distractor. ¿Sí? Pero esto es lo que nos va a llevar a buscar la respuesta, las características de la historia. En ese sentido, entonces, entre las claves nos ponen, ¿no? Hecho social e irreversible. Claro, en este caso puede ser irreversible, sí, ¿no? Por acá, irreversible, sí, porque la historia tiene como característica lo irreversible, no retrocede, no modifica, ¿no? Ya ocurrió, es de forma lineal también, ¿sí? Pero por acá dice un hecho social, ¿no? Esto mayormente sería el concepto de ¿qué, muchachos? De la historia, y no sería una característica, ¿de acuerdo? Por esa razón es que la A vamos a descartarlo, ¿sí? Ya está. En la B dice que es atemporal, ¿no? Bueno, atemporal sería algo que no cambia, ¿sí? Pero la historia a diario, ¿no? Va a tener pues un hecho o un acontecimiento, por lo tanto, atemporal tampoco tendríamos ahí, ¿no? Nada que ver. El siguiente dice selectivo. Esto sí, ¿no, jóvenes? Lo selectivo sí, ¿no? Porque la historia dice pues que va a seleccionar hechos importantes, ¿no? Lo más trascendental desde la edad antigua hasta la contemporánea. Entonces, esta sí sería una característica. Siguiente dice prospectivo. Claro, la historia se proyecta hacia el futuro, ¿sí? Por esa razón entonces, hasta ahí la C tendría que ver más con la respuesta. Bien, vamos en la D. La D dice temporal otra vez, ¿no? Bueno, acá dice temporal, ¿no? Acá temporal, bueno, esto lo descartamos. Por acá dice espacial, bueno, espacio, cronológico es mayormente con ciencia auxiliar. Entonces tampoco va esto por acá, ¿no? Tampoco. Por acá espacial, ¿no? Prospectivo sí sería, pero espacial, ¿no? No guarda mucha relación. Por esa razón entonces, la respuesta aquí sería la alternativa C, ¿no? La respuesta entonces es la clave, la C. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Siguiente pregunta, ¿no? Está por acá, dice, el hallazgo, ¿no? De fosas comunes, ¿sí? Y por acá está, y restos humanos demostraron el genocidio de Lucanamarca, ¿no? Eso fue pues en la época de los 90, ¿no? Cuando estaba, digamos, todavía había síntomas de terrorismo todavía, ¿no? Dice, ocurrida en la década de los 90, ¿no? Identifica qué fuentes de la historia fueron de ayuda para saber la verdad e identificar a los asesinados, ¿no? En este caso, pues, nos pide
¿A qué fuente nos vamos a, ¿no?, a relacionar? Bueno, en este caso, muchachos, la fuente de la historia, hay muchas, ¿no? Hay muchas fuentes, por ejemplo, está, digamos, por acá la fuente material, ¿no? Hay fuente material, hay fuente también escrita, ¿no? Hay fuente escrita, ¿sí? Hay fuente oral, ¿no? Hay fuente oral, lo que se transmite mediante, ¿no?, el lenguaje, ¿no?, mediante el habla de generación en generación, ahí está. Y por acá también habría fuente antroposomática, ¿no? Antroposomática. Y esta antroposomática es justamente lo que va a relacionar a este texto, ¿no? Porque antro aquí, muchachos, ¿no?, tiene que ver con el hombre, pues. Y aquí nos está pidiendo, ¿no?, sobre los restos, ¿sí? Restos, y por acá restos humanos. Ya está, ¿no? Que se dio, pues, durante la década de los 90, ¿no? Fue un genocidio, dice por acá, ¿no? Muertes por ahí. Entonces, ¿cuál sería la fuente que se relaciona? Porque eso es lo que nos pide por acá, muchachos, ¿no? Nos pide, identifica qué fuentes, ¿sí? No nos dice ciencia auxiliar, ¿no? Nos pide fuentes. Entonces, estas son las fuentes por acá. Y lo que se relaciona a restos humanos sería la antroposomática, ¿no? Ya que se encarga, pues, de estudiar las evidencias del hombre, ¿no? Restos de huesos, cabellos, dientes o uñas, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería nuestra respuesta. Entre las claves, ¿no? Por aquí vemos, pues, que está entre las claves, dice, por ejemplo, documentales. Claro, es una fuente, pero no está relacionado aquí con el texto, ¿no? Otro dice orales. Sí, bueno, oral, pero aquí esto con el texto no está. Está audiovisual, tampoco, ¿no? Material, tampoco es. Y está antroposomáticas. Entonces sería la respuesta. Entonces por acá, jóvenes, vamos a poner como respuesta antroposomática. Ya está. La antroposomática, ¿no? Ya está. Muy bien. Bien, muchachos. Eso sería entonces con respecto a la clave, ¿sí? Ya está. Siguiente pregunta por acá, ¿no? Siguiente pregunta que vamos a mencionar, dice, según la periodificación de la historia del Perú, ¿quién sostiene, ¿no?, que las condiciones económicas que ha vivido nuestro país sirven para dividirlas en épocas, etapas o periodos? Eso es lo que nos pregunta aquí, ¿no? ¿Quién fue ese autor?, dice. Entonces, con respecto a eso tenemos que irnos a los representantes de la historia del Perú, ¿no?, que participaron en su división. Y ahí vamos a tener a 4 personajes, ¿no? Los personajes más importantes, ahí van a destacar, por ejemplo, Lumbreras, pero él divide en base a lo económico, pero de los primeros hombres, de las culturas, ¿no? Otro personaje aquí también vamos a tener a Pablo Macera, ¿no?, que este señor va a dividir en Perú antiguo y Perú colonial, ¿no? También está Silva Santiesteban, ¿no?, que habla también sobre, bueno, en este caso Silva Santiesteban habla sobre Perú antiguo, Perú colonial, y Pablo Macera sobre época de la, ¿no?, autonomía y luego de la dependencia. Entre las claves, ¿sí?, en la 73 dice, la A, ¿no?, está Pablo Macera, ¿sí?, la B, Luis Barcárcel, la C, Jorge Basadre, la D, Raúl Porra Barnechea, y la E está Juan José Vega. Bueno, en este caso sería nuestra respuesta, ¿no?, Pablo Macera, ¿no? Un hombre, pues, que destacó mucho en la historia, pero que luego se va a vender, pues, ¿no?, se va a ir al lado del fujimorismo. Ahí bajó, pues, su popularidad, ¿no?, de este gran maestro, ¿sí? Bien, muchachos, entonces nosotros, como respuesta en esta pregunta, porque hay 4 representantes a lo que considera el CEPREVAL, ¿no?, lo digo de nuevo, Pablo Macera, Silva Santiesteban, John Roe, que va a hablar sobre horizontes intermedios, y Lumbreras. En este caso, pues, según las alternativas, sería, pues, la A, ¿no? La respuesta sería la A. Pablo
Massera, ¿sí? Entonces ponemos por aquí la respuesta, ¿ya? Pablo Massera. Ahí está. Pablo Massera. Muy bien, ¿no? Tremendo historiador incluso, muchachos. La pregunta 74 dice, Roma, ¿no? Ahí está. Roma, durante la República, tomó en cuenta instituciones de Grecia. Claro, pues Roma fue una cultura síntesis, ¿no? Eso lo explicamos en clase también, ¿no? Roma por sí ya pues no aportó, digamos, algo para la humanidad, ¿no? Si lo que hizo Roma es mejorar lo que ya había existido, ¿no? En leyes, ¿no? Quizás también en gobierno, ¿no? En arquitectura, ¿no? En idioma, ¿sí? Entonces, Grecia fue pues uno de los mentores, ¿no? Por así decir, de Roma, ¿sí? Roma es la síntesis entonces de los griegos también, ¿ya? Bien, por eso dice acá, ¿no? Roma durante la República tomó en cuenta instituciones de Grecia, eso es cierto, dice, identifica a la magistratura que representaba a los jueces, ¿no? Por acá, civiles, ¿sí? Y militares, ya está. ¿Cuál era la magistratura? Bueno, entre las claves aquí podemos leer, pues dice, la A dice cuestores, la B pretores, la C censores, la D ediles y la E tribunos, ¿no? Pero, ¿cuál de ellos podríamos relacionar con jueces civiles y militares? Bueno, en este caso la A, cuando dice cuestores, no da idea a los que van a dedicarse a la administración, ¿no? Sí, a la administración de Roma. Los pretores, ¿no? En este caso, ellos sí van a tener que ver con lo militar, ¿no? Los censores van a ser los que van a encargarse de censar a la población. Entonces, como ya mencionamos a los pretores, ¿no? Este sería pues nuestra respuesta. Esto va a tener que ver con lo militar, va a estar relacionado al civil y a los jueces también. ¿Ya, muchachos? Por lo tanto, entonces acá nuestra respuesta, la institución que va a tomar Roma, ¿no? Teniendo pues ya como un origen de los griegos, ¿no? Va a destacar aquí los pretores. Vamos a poner entonces por acá a los pretores. Muy bien, a los pretores. Ellos tendrían que ver entonces con respecto a los jueces civiles y militares. Por aquí hay otro magistrado también, los dictadores. Claro, el dictador, por ejemplo, era elegido en tiempo de guerra, ¿no? Duraba 6 meses y él estaba pues con todos los poderes incluso, ¿sí? Con todos los derechos absolutos, ¿no? Julio César, por ejemplo, fue un dictador, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muchachos, eso sería entonces en la pregunta 74, la clave, ¿no? En la 74 sería la B, ¿no? La B, que sería pretores. Bien, siguiente, la pregunta número 75. Con respecto a la 75, ya tiene que ver al tema del poblamiento de América, ¿no? Ahí, pues, en el poblamiento de América nosotros tenemos la teoría asiática, la teoría oceánica, tenemos la teoría australiana, ¿no? Las más conocidas. También está la teoría paralela, ¿no? Que considera también un eval. Pero en este caso, muchachos, la pregunta nos dirige hacia la teoría asiática. Sí, pues, hacia lo asiático. Ahí está, ¿no? En lo asiático, ¿a quién tenemos como representante? Hay 3 representantes inclusive, ¿no? Claro que uno de ellos destaca más, ¿no? Pero, ¿quiénes son? Ahí destaca José de Acosta, ¿sí? Samuel Haven, ¿ya? Pero el que va a destacar más va a ser Alex Haldika, ¿sí? Pues Alex Haldika, ¿no? Quien había sostenido que el hombre llegó de Asia cruzando el estrecho de Bering en la glaciación de Wisconsin, ¿no? Y que esto pues había tenido características antroposomáticas, ¿no? U antropológicas, ¿no? Él comparó al hombre americano con el hombre asiático, ¿no? Él dice pues que salió de Siberia, de la península de Chukotka, ¿no? Y va a llegar pues hasta Alaska, ¿no? También norte de Canadá, la península de Seward. Y luego los restos que él va a encontrar en América del Norte lo va a comparar con el asiático. Y esto le llevó pues a una, ¿no?
a un descubrimiento que nosotros teníamos similitud con estos asiáticos, ¿sí? Bien, la pregunta dice pues entonces, la teoría asiática sustenta que el poblamiento de América proviene de una sola raza, monorracial. Bueno, él lo llamó así también. Haldika dijo pues que solamente llegó una raza aquí. Luego lo van a criticar, ¿no? Por ejemplo, Paul River, de la teoría oceánica, él le va a decir pues que llegaron, no solamente llegó una raza, sino varias razas, ¿no? Él va a decir que llegaron melanesios, polinesios. También va a aparecer Méndez Correa, que va a decir él que llegaron australianos, ¿no? Y así, ¿no, muchachos? Bien. Dice, identifica las pruebas o vestigios que sustentan esta teoría, ¿no? ¿Cuáles serán las pruebas o vestigios? Bien, por acá, muchachos, dice Guitarrero 1, ¿no? Guitarrero 1. En primer lugar, la teoría asiática acá ya sabemos, ¿no, muchachos? Es con Alex Haldika, ¿ya? Es en base a él. Haldika. Ya está. Bien. Dice Guitarrero 1. ¿Tendrá que ver Guitarrero 1 con el poblamiento de América, muchachos? ¿O con el poblamiento peruano? Esto sería más con el Perú, ¿no es cierto? Entonces, la 1 lo descartamos. Ya está. Lo descartamos. Dice quijada sobresaliente. ¿Será quijada o será pómulos, muchachos? En este caso sería pómulos, pues, ¿no? Entonces también, pues, lo descartamos. Ya está, ¿no? Cabello lisótrico, eso sí, ¿no? Porque lisótrico significa lacio, pues, ¿no? Era bastante duro, inclusive, ¿no? Entonces, esto sí está en las características antroposomáticas, ¿ya? Dice, ocurrió entre 40.000 a 60.000, ¿no? Podría ser quizás, ¿no? Al revés, ¿no, muchachos? ¿No? Entre 60.000 a 40.000, ¿no? Y aparte también eso sería desde que ya se da la migración, pero en Europa hacia Asia, ¿no? Además, Haldika dice que esto, ¿no? Que los restos que se encontraron ahí, ¿no? Que supuestamente pudo haber tenido cronología, ¿no? De la era cuaternaria de hace unos 10.000 años más o menos, ¿no? Entonces, como que esto tampoco no se relaciona, muchachos. Ahí está. Glaciación de Wisconsin, esta sí, ¿no? Incluso va a ser la última glaciación, ¿no? En esta glaciación, pues, el mar en América del Norte va a descender y eso va a formar el famoso estrecho de Bering, ¿no? En honor a Vitus Jonassen Bering pusieron, pues, estrecho de Bering. ¿Y quién ocasionó eso? Esta glaciación, ¿no? La última, porque antes de eso estaría la glaciación de Wool, ¿no? Pero esto sería, pues, la última glaciación. Y esta es la que va a mencionar el señor Haldika, que sí existió, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos como respuesta, sería pues la 3 y la 4, ¿no? Entonces vamos a poner por acá la respuesta, ¿no? La 3, ¿no? Y la 4, ¿no? Ahí está, la 3 y la 4. Hay que tener en cuenta también las otras teorías, ¿no, jóvenes? La teoría de Paul Rivet, ¿no? Que se llama teoría oceánica o melanésica o polinésica, y la teoría de australiana, ¿no? De Méndez Correa, que dice que viene de Australia por el Cabo de Hornos o estrecho, ¿no? En este caso, pues, de la Patagonia, ¿sí? Bien, entonces, eso también hay que tener en cuenta. Ya está. Siguiente pregunta, dice, ¿no? Bueno, entonces la clave, muchachos, acá, ¿no? Ya sabemos la respuesta 3 y 4, la clave, ahí sería la alternativa, ¿no? E, ¿sí? Aquí sería la E. Como tú tienes tu material, pues, ¿no? Ya tú ahí marcas tu respuesta, ¿sí? La siguiente pregunta, la 76, dice, por no haberse encontrado restos humanos, ¿no? En Pacaicasa, ¿no? Ayacucho, se designa el resto humano más antiguo del Perú A, ¿no? Ahí está. Bueno, acá hay algunas cosas que muy curiosas, ¿no? Este hombre de Pacaicasa, este término se utilizó hace mucho tiempo ya, ¿no? Este hombre de Pacaicasa va a cambiar porque Pacaicasa es una provincia de Ayacucho, ¿no? Pacaicasa es una provincia, entonces no se va a considerar ese nombre de una provincia, pues, porque sería de forma general, ¿no? Entonces, lo que sí se va a considerar o lo que va a cambiar es el hombre de Piquimachay. O sea, Pacaicasa, que nosotros lo conocemos así, no debería ir ese nombre, ¿ya?
lo que debería ser es Piquimachay, ¿no? En conclusión, Pacaicasa es Piquimachay, ¿ya? Hoy en día ya no se utiliza pues este nombre, ¿no? Esto ya pasó. Ahora se dice Piquimachay, pero Fase Ayacucho o Piquimachay 1 también se dice así, ¿ya? Bien, dice, por no encontrarse, ¿no?, restos humanos. Claro, aquí no se encontró restos humanos, ¿no? Pero entonces, profesor, ¿por qué lo nombran a él? Ah, bueno, porque aquí se encontró, ¿no?, restos líticos. Eso sí, ¿no?, raspadores se encontró, ¿sí? Una especie de piedras, ¿no?, talladas, eso sí se encontró en Pacaicasa, ¿no? Mejor dicho, en Piquimachay, ¿ya? Pero no se encontró restos humanos, pues, ¿no? No había evidencia de restos humanos, ¿sí? Y es por eso entonces que más adelante van a considerar, ¿no?, al hombre de Lauricocha, ¿sí? Van a considerar a él, sí, se va a encontrar restos humanos, ¿no? En este caso en Lauricocha, ¿no?, en la provincia de 2 de Mayo. Pero ¿qué había ocurrido? Pues que Lauricocha hasta un cierto tiempo había liderado como los restos más antiguos del Perú, pero luego en Paiján, muchachos, ahí se va a encontrar los esqueletos completos mucho más antiguos que Lauricocha, ¿no?, descubierto por Rafael Larco Oile. Entonces con eso, ¿no?, ya había, digamos, sustento científico con que ¿quién fue el hombre más antiguo? ¿Y quién fue el hombre más antiguo entonces, muchachos? El hombre de Paiján, ¿no? Entre nuestras claves está la A, Paiján, la B, Lauricocha, la C, Guitarrero, D, Siches y E, Chivateros, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que nos pide son restos humanos, muchachos, ¿no? Restos humanos nos pide. Si nos dijera restos líticos, ¿cuál sería, muchachos? Piquimachay, Fase Ayacucho, ¿no? Que incluso va a estar por encima de Guitarrero también, ¿no? Porque antes que se dé este hallazgo, Guitarrero pues era el hombre más antiguo por sus restos líticos, ¿sí? Para que puedas entender, cuando digo hombre más antiguo por su resto lítico, entonces sería Piquimachay, Fase Ayacucho. Pero cuando te dicen hombre más antiguo por sus restos fósiles, ya pues se encontró sus esqueletos, ¿no? Eso sería Paiján. Cuando te dice segundo hombre más antiguo por sus restos líticos, sería Guitarrero 1. Y cuando te dicen segundo hombre más antiguo por sus restos fósiles, sería Lauricocha. Y si me preguntan, profe, el resto más antiguo de la sierra, el resto fósil, eso sí sería Lauricocha. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá, jóvenes, nuestra clave en la pregunta 76 sería la alternativa A, ¿no? Paiján. Vamos a ponerle por acá, ¿no? Paiján. Muy bien, ¿no? Ahí está. Paiján. ¿En dónde se encontró, muchachos? Pues en La Libertad, ¿sí? Esto está en La Libertad. Descubierto por Rafael Larco Oile. Esto es periodo lítico, ¿sí? Muy bien. Siguiente pregunta, ¿no? La 77. Esta pregunta tiene que ver con, ¿no?, con cultura, ¿sí, no, muchachos? Sí, con cultura. Si te dice geoglifos, ¿no?, ¿a qué nosotros podemos relacionar? ¿A qué cultura? ¿No? Rápidamente. A la cultura nazca, pues, ¿no? Claro, porque estos geoglifos, ¿no?, se le conoce más o menos, ¿no?, como las líneas de Nazca, pues, ¿no? Solo que acá le han puesto geoglifos, ¿ya? Muy bien. Dice, los geoglifos más grandes que simboliza una especie, ¿no?, de calendario astronómico agrícola. Mira, hasta ahí si tú lees, ¿no?, hasta esta comita que está acá, de frente nosotros podemos decir María Rey, ¿sí o no? Porque ella pues fue quien dijo inclusive que era un calendario astronómico agrícola. Pero acá dice, ¿no?, fueron descubiertos por. Aquí cambia, ¿sí o no? Eso siempre hay que darnos cuenta en un examen. Porque cuando dice descubiertos, quizás el alumno al leer rápido, ¿no? Pues, ¿no? María Reich. Y justo en las claves puede estar María Reich, ¿no? Pero, ¿qué dice? Descubierto, pide su descubridor, es lo que pide en el fondo. Entonces, ¿quién sería su descubridor, muchachos? Ahí vamos a tener 3 personajes, pero específicamente uno es el que lo descubre, pues. Hay 3 personajes relacionados, sí, a los geoglifos, pero pide el descubridor, ¿no? Ahí vamos a tener, muchachos,
a Toribio Mejía Sexpe, a Paul Cosson y a María Reich, pero cada uno con función distinta. Toribio Mejía Sexpe es quien lo descubrió. Sí, fue un discípulo de Julio César Tello. Este joven era quien hacía la mayor cantidad de investigación. Sí, pues él dibujaba, ¿no? Por ejemplo, cuando descubrieron Chavín, ¿no? Él dibujaba las cabezas clavas, pues los centros, ¿no? Arquitectónicos, y todo el crédito se llevaba el señor, ¿no? El señor Tello, ¿no? Todo el crédito se llevaba él. Bueno, este joven estudiante, claro, pues, ¿no? Toribio Mejía Sexpe va a ser quien lo descubre. Más adelante vendrá, pues, el norteamericano Paul Cosson, que lo va a dar a conocer ya, ¿no? De forma científica, por eso a él se le dice descubridor científico. Y más adelante vendrá, pues, la estudiosa, ¿sí? El personaje que mayor tiempo le dio a los estudios a estos geoglifos, muchachos, ¿sí? Ella lo llevó a conocer a nivel mundial, pues, ¿no? Es más, a María Rey se le dice que es la dama de las líneas de Nazca, ¿no? Y en honor a ella, pues, hay un museo inclusive, ¿no? Porque esto está en Nazca, Ica, pues, ¿no? En la Pampa de Socos, ahí está, ¿no? San José. Bien, ¿y qué es lo más trascendental de estas líneas de Nazca, muchachos? Pues que fueron un calendario astronómico agrícola. Eso es según María Reich. Según Toribio Mejía Sexpe, esto era un camino ceremonial. Y según Paul Cosson, esto era un zodiaco andino. ¿Sí? Ya está, para que tengas una idea. Y ya sabemos, ¿no? Las figuras, ¿sí? Ahí tenemos, pues, el pelícano, ¿no? Está también el mono, el colibrí, ¿no? Entre otros. Entonces, muchachos, justo en nuestras alternativas dice la A, Toribio Mejía Sexpe. Eso sería la clave. La B dice María Reich, ¿no? Ella es estudiosa. Eduardo, ¿no? Santoro Sala, no tiene nada que ver, ¿no? Peter, sí, ¿no? Luisa, no, bueno, nada que ver. Entonces acá vamos a poner a Toribio Mejía Sexpe. Esa sería la respuesta. Toribio Mejía, ¿no? Ahí está. Toribio Mejía Sexpe. Muy bien, muchachos. ¿Discípulo de quién era? De Julio César Tello. Ya está, fácil. Siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta dice, identifica al dios de los mochicas, ¿no? Ahí está, culturas, ¿no? Al dios de los mochicas. ¿Qué simboliza el poder, la muerte y la fertilidad? Ahí está. En primer lugar, ¿no? Las culturas siempre han sido teocráticas. La mayor cantidad de culturas han sido teocráticas, ¿sí? Así sea de forma principal o secundaria también. Bueno, en este caso, mochica fue pues militar y luego recién teocrático. A diferencia de Chavín, ¿no? Que Chavín primero fue, ¿no? Teocrático. Es más, fue teocrático porque lo militar no estuvo mucho impregnado ahí. Lo que sí estuvo fueron los sacerdotes, ¿no? Ahí está, jóvenes. Entonces acá dice, identifica al dios de los mochicas que simboliza el poder, la muerte y la fertilidad. Ya está. ¿Quién será ese dios, muchachos? Se dice que este dios se le adoraba en la huaca, ¿no? De la luna. Sí, era pues representado por serpientes, ¿no? Era una deidad muy temible, ¿sí? ¿Y a qué dios estaremos refiriéndonos? Al dios del Ay-Apaec, ¿no? El Ay-Apaec. Ahí está. Vamos a ponerle entonces por acá como respuesta. El Ay-Apaec. Ya está. Se hacían sacrificios, muchachos, ¿no? Para venerar a este dios. Es más, incluso hasta no sacrificaban mujeres vírgenes, muchachos, ¿sí? De entre 12, 13 años, ¿no? 11, 12, 13 años, pues, ellas morían feliz, ¿no? ¿Sí? Se lanzaban hacia el vacío como ritual, ¿no? Para venerar a este dios Ay-Apaec, ¿sí? Es el dios degollador adorado en la huaca de la luna, ¿sí? Muy bien, muchachos. Hasta ahí entonces tenemos, ¿no? La pregunta 78, ¿no? Ahí está. Bastante interesante. Ya está. Bien. 79. La pregunta 79. ¿Ya? Bien fácil también dice. Esto tendría que ver ya, muchachos, con los incas, ¿no? ¿Sí? Ahí dice, mira, vamos a leer el texto. Dice,
el Cusco estuvo habitado por diversas etnias, eso es cierto, ¿no? Científicamente, antes que llegaran pues los incas, ¿no? Es más, no podríamos decir incas, podríamos decir gobernantes, ¿no? Porque inca recién se utiliza con Inca Roca y eso está en el Hanan Cusco, ¿no? Los primeros gobernantes como Manco Cápac, como Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, ellos son ¿qué cosa, muchachos? Gobernantes. A veces nosotros decimos incas, ¿no? Bueno, un mal término utilizado ahí. Inca recién es con Inca Roca, porque él es el primer inca, pues. Y luego, a partir de Cusi-Yupanqui, que sería Pachacútec, ya todo eso ya son incas. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, el Cusco estuvo habitado por diversas etnias antes de la aparición de los incas, eso es cierto, ¿ya? De ellos proviene, ¿no?, el origen histórico de su existencia. Ya está. Identifica la etnia que formó el reino más extenso y se mezcló con otras para dar nacimiento al imperio. Muy bien. Entonces nos pide qué etnia estuvo ahí cuando llegaron los incas o los gobernantes. Esto es lo que nos pide. ¿Qué etnia estuvo cuando llegaron, ¿no?, los primeros gobernantes incas? En este caso entonces, ¿cuál sería, profesor? Pues ahí vamos a tener, muchachos, a los guayas, ¿sí? Los guayas, ahí está, ¿no? Los guayas, vamos a poner entonces por acá la respuesta, los guayas, ¿sí? Los guayas. Muy bien, algo, ¿no?, algo muy específico ya, ¿no, muchachos? Lo que nos pide, ¿sí? Mayormente nosotros conocemos pues el origen de los incas por la mitología, ¿no?, la leyenda de Manco Cápac Mamaocllo, ¿no? También de forma científica sabemos que ellos son provenientes del Taipicala, ¿no? Los incas científicamente vendría del Taipicala, ¿no? Y en esa época pues existían los puquinas, ¿no? También podemos decir entonces, muchachos, que el lenguaje del quechua no existía, pues, ¿no? Entonces los incas no hablaron quechua. ¿Qué hablaron, muchachos? El puquina, pues, ¿no? Bueno, eso también lo vas a ver con tu curso de lenguaje, ¿no? Ellos pueden explicarte también ahí, ¿ya? ¿Y quiénes van a ser los que van a dominar ahí, muchachos? Ahí están pues los guayas. Luego llegarían los incas, los primeros gobernantes, ¿sí? Ya está. Siguiente pregunta, muchachos, la última de esta primera parte, dice: la organización social del Tahuantinsuyo tuvo una rígida estratificación social. Claro, pues era dividido por clases, ¿no? Dice, era eminentemente clasista hereditario. Claro, no solamente esto, también fue un estado monárquico, era un estado absolutista, ¿sí? Dice, identifica el grupo social que servía de modo perpetuo él y todos sus vástagos al Inca y a la nobleza. ¿Qué me está pidiendo el texto? Que quién vive con él, pues, de forma perpetua. Eso quiere decir. ¿Y quién era el que vivía de forma perpetua, muchachos, con el Inca? Será el esclavo, pero el esclavo no vivía con él. Claro que le pertenece, ¿no? Pero al esclavo lo mandaban a las zonas cocaleras, a la Amazonas, ¿no? A trabajar ahí. Entonces no puede ser. El curaca, no, él está en el Ayllu. ¿Quién podría ser, muchachos? Ahí vamos a tener al Hatun Runa, no, tampoco, porque el Hatun Runa es el que trabaja en las mitas, ¿no? Ahí tendríamos a los Yanaconas, ¿no? Entonces por acá nuestra respuesta sería, muchachos, los Yanaconas. Los Yanaconas. Era la servidumbre, pues, muchachos, ¿sí? En la época del virreinato también, ¿no? Es más, el yanaconaje, muchachos, se vio hasta la época de Velasco. Claro, hasta esa época, porque los grandes hacendados dominaban pues a los campesinos, ¿sí? Ahí estaban los latifundistas, ¿no? Entonces el yanacona fue como una especie de servidumbre, ¿sí? Que le servía pues, ¿no?, digamos, al Inca en esa época, y ya pues en la época, digamos, de la República Aristocrática, le servía al patrón, pues, ¿no?, al hacendado, ¿sí? Entonces, nuestra clave aquí, ¿no?, en la 80, así en la 80 sería los yanaconas, la alternativa A, tú ya lo tienes. Y en la 79, ¿no?,
la respuesta sería la B, ¿no? Los guayas. Muy bien, jóvenes, ¿no? Hasta ahí entonces tenemos a la primera parte de este examen que vino en la Universidad Hermilio Valdizán, ¿sí? Muy bien, seguimos ahora con otro examen que también ha venido ahí, muchachos, ¿ya? Otro examen que también está ahí. Bien, vamos entonces a resolver la siguiente, ¿no? Las siguientes preguntas de la página número 3, ¿no? Tú me sigues, página 3, examen UNEVAL 2, ya está. La primera pregunta, ¿sí? 71, ¿ya? Dice, identifique con qué otro nombre se le conoce al tercer viaje de la expedición, ¿no? Dirigida por Francisco Pizarro al Tahuantinsuyo, ¿no? Recuerda que Pizarro, ¿cuántos viajes hizo, muchachos? 3, claro, 3 viajes, ¿no? Recuerda que todo esto es para la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Recuerda que Balboa ya le había dicho pues que en el sur hay un gran reino en donde abunda el oro y la plata. Y esto pues, al llegar a los oídos de Pizarro, este se emocionó pues, ¿no? Se sintió pues demasiado feliz, ¿no? Iba a armar pues la expedición, ¿sí? Luego pues muere Balboa, ¿no? Hay mucho misterio sobre la muerte de él, ¿no? Incluso acusan muchos que fue Pizarro, ¿no? El que ordenó su muerte porque no quería que éste llegue, ¿no? Para tener esas riquezas, ¿de acuerdo? Bien, Pizarro pues que va a estar a cargo de la expedición, ¿no? Este hijo bastardo, ¿no? Natural de Extremadura, ¿no? De España, ¿sí? Su oficio era pues criar chanchos, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿ya? Su madre incluso lo abandonó. Bueno, como España vivía una época de crisis, ¿no? Sí, pues este se va a venir como aventurero por acá, ¿no? Y le va a ir bien, ¿no? Él planifica la invasión al Tahuantinsuyo desde Panamá, desde ahí se va a dar, ¿ya? Y va a tener 3 viajes importantes. Nos pide el nombre de los viajes. El primer viaje se va a llamar el viaje de exploración. Sí, ellos van a tener que explorar parte de Centroamérica y también tierra firme, pues, ¿no? Ya está, viaje de exploración, ¿no? Se dice que en ese viaje, pues, su socio Almagro perdió un ojo, ¿no, muchachos? ¿Sí? Después está el pueblo quemado ahí, ¿no? Muerto del hambre, ¿ya? Bien, su segundo viaje, esto también va a ser importante, se va a llamar el viaje de descubrimiento, muchachos. Sí, porque ahí Pizarro va a reafirmar, ¿no? Le reafirman a él de que en el sur hay un gran imperio en donde abunda el oro y la plata, ¿no? Ellos le llamaban el Dorado también, ¿de acuerdo? En este segundo viaje, entonces, llamado de descubrimiento, ¿no? Se va a firmar, pues, la capitulación de Toledo. Sí, ¿no? Los Toledos eran malos por naturaleza, pues claro, sí, ¿no? Y esta capitulación va a ser la autorización para invadir, ¿qué cosa, muchachos? El Tahuantinsuyo y también para crear 2 gobernaciones. Antes América del Sur estaba dividida en gobernaciones, ¿no? Al no funcionar eso, el rey Carlos V no disuelve eso, ¿no? Y va a implantar virreinato, ¿no? Ya está. Bien. Y luego viene el tercer viaje. El tercer viaje sería el viaje de invasión, muchachos. Sí, no podríamos decir mucho, pues, conquista, ¿no? Porque no dice conquista al Tahuantinsuyo el tema, ¿no? Dice invasión al Tahuantinsuyo. Entonces el tercer viaje es conocido como invasión, ¿de acuerdo? Porque viene, pues, el sometimiento de quién, muchachos, de qué etnia, de los incas, ¿no? Ya tú verás pues más adelante la captura del inca, ¿no? Atahualpa, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces nos pide el nombre, ¿no? Nos pide el nombre del tercer viaje, ya está, del tercer viaje. ¿Cuál es entonces nuestra clave? Pues aquí nuestra clave sería la alternativa D, ¿no? Viaje de invasión. Vamos a ponerlo entonces por acá. Viaje de invasión, jóvenes. Ya está, viaje de invasión. Chévere, ¿sí? Muy bien. Seguimos por acá. Pregunta 72, jóvenes, ¿sí? La pregunta 72. Bien, esta preguntita, ¿no? Esta preguntita 72
Tiene que ver, muchachos, pues con el virreinato. Claro, luego de la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Que no todo fue éxito para los españoles, muchachos, ¿ya? No todo fue éxito para ellos. También ellos al final terminaron matándose entre ellos. Eso justamente se llama la guerra civil después, ¿no? Ya está. Dice, identifica al grupo social al que pertenecían las personas, ¿no? Entre paréntesis está padre español y madre indígena. Allá pide la mezcla de un padre español más ¿no? una madre indígena. Ahí está. Nacidos en América. Ya está. ¿Cuál será esa mezcla? Bueno, en nuestra historia, muchachos, nuestro país fue cosmopolita. Sí, pues aquí hubo muchas razas, ¿no? Negros, cholos, indios, mestizos, criollos, zambos. Estaba ¿no? el salta atrás, el cuarterón, quinterón, ¿no? Pero nosotros, ¿a cuál nos vamos a dirigir para resolver esta preguntita? ¿No? Dice, pues, nos pide padre español, ¿no? Aquí sería entonces más madre indígena. Ya está. ¿Qué nos va a dar eso, muchachos? ¿Qué raza nos dará eso, no? Padre español más madre indígena. Se dice padre español nacido en la Ibérica. Y el indígena, la mezcla ahí, ¿qué nos daría, muchachos? Pues justamente nos va a dar el mestizo. ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos, ¿no? Como respuesta, mestizo. Ahí está, el mestizo. De repente un mestizo muy, digamos, pues, reconocido, ¿no? Va a ser el Inca Garcilaso de la Vega, claro, pues. Y de repente a ti te puede parecer curioso, muchachos, ¿no? Túpac Amaru, ¿fue indio o fue mestizo, muchachos? ¿No? Hay muchos libros incluso que él dice que fue indio, ¿no? Pero él, muchachos, fue mestizo, pues, ¿no? Claro, profe, ¿cómo? Pero si él decía Inca, descendiente, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta por su nombre, pues? ¿No? Él tiene, ¿acaso es Pachacútec? ¿Acaso es Yoqueyupanqui? ¿Acaso es Inca Roca? ¿Su verdadero nombre cuál es? ¿No? José Gabriel Condorcanqui Noguera, pues. ¿Y ese nombre qué es, muchachos? Ese nombre es mestizo, pues, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Entonces, ahí también está, digamos, un representante mestizo, ¿sí? Nosotros seremos mestizos, muchachos, ¿sí? Nosotros, la población aquí en el Perú, aquí en Huánuco, muchachos, ¿seremos mestizos nosotros o no, muchachos? Pues la mayoría, ¿no? Cuando hubo un censo, ¿qué pusieron, muchachos? ¿Mestizos, sí o no? Pues nosotros, si nos enfocamos a este tema, no seríamos mestizos, pues, porque nuestros padres, ¿no? En este caso, papá no es de España, pues. Tu mamá es indígena, ¿tiene esa tradición? No, sí o no. Entonces, ¿qué sería? Profe, entonces nosotros seríamos la mezcla de este mestizo, ¿no? Con el indígena que hubo, ¿no? Y de ahí el fruto, ¿qué sería? El cholo, pues. Entonces nosotros ya seríamos una mezcla de la mezcla y de la mezcla, muchachos. ¿No? Un cruce bastante complejo, ¿sí? Ya está. Entonces la respuesta, muchachos, sería mestizos, la alternativa B, ¿no? La clave sería la B. Mestizos. Ya está. Siguiente pregunta dice, reconoce uno de los mecanismos de control y explotación económica que se dio en el virreinato peruano. Mecanismo de explotación, ¿no? Y dice económica, ¿no? Y el control. Bueno, con respecto a eso, muchachos, ¿no? Hay que mencionar, ¿no? Tres mecanismos de explotación hacia el indio. Uno era la mita, ¿sí? La mita era una explotación, ¿no? Lo hacían trabajar en las minerías, claro, explotaban ahí al indio. Otro también, muchachos, por ahí podemos ver las reducciones. Claro, las reducciones fue otro muy importante porque era para cobrar el impuesto directo incluso al indio, ¿sí? Otro también por ahí, jóvenes, podemos ver, pues, digamos, ¿no? A ver, estaba por ahí el obraje, ¿no? ¿Sí?
mediante el obraje también hacías trabajos, ¿no?, artesanales incluso para, como una especie de tributo, ¿no? El tributo también fue una explotación, ¿no?, para pagar impuestos. También ahí podemos relacionar, jóvenes, ¿no?, podemos relacionar los repartos. Claro, que era la venta obligatoria que le hacías al indio. El indio quizás no ganaba, ¿no?, 2 monedas, no vamos a alucinar, ganaba 2 monedas. Uno, él pagaba por ser indio, el tributo, y el otro tenía que comprarle obligatoriamente al virreinato. ¿Qué le quedaba para él? Nada, muchachos, ¿sí? Toda la vida vivió adeudado, ¿sí? Muy bien, pero la pregunta nos dice, ¿no?, reconoce uno de los mecanismos de explotación. Bueno, acá dice la exclusión social, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Dice las mitas. ¿Podemos decir de frente las mitas, muchachos? ¿No? Podríamos decirlo eso de frente. Es un mecanismo de control y pide explotación. Bueno, control sí, podría ser las mitas, ¿no? Pero específicamente, ¿en dónde se hace esas mitas? En la minería. Específicamente se hace en la minería. Entonces, profe, ¿ahí la B es un distractor? Sí, pues, un distractor, ¿no? La C dice la explotación infrahumana. Bueno, pues eso no era una forma, no era un mecanismo, ¿no? El endeudamiento indígena. Hubo el endeudamiento, pero eso era bajo otro mecanismo llamado pues el reparto, ¿no? Pero ¿cuál sí está más directo, muchachos? La D, ¿no? El trabajo en las minas, ¿sí? Entonces, eso sería nuestra clave por acá, ¿no? El trabajo, ¿no? Ahí está. El trabajo en las minas. En las minas. Ahí está. Una minería muy importante de la época del virreinato, ¿no? Está pues la minería de Potosí, claro, en el Alto Perú, ¿no? Bien, muchachos. Bien, hasta ahí entonces tenemos la pregunta 73. 74. Bien, aquí ya pues da un salto a historia universal, ¿no? En historia universal, profesor, ¿qué podemos decir, no? Dice, reconoce una característica de la ilustración. Tú sabes que la ilustración siglo XVIII, ¿no? Predomina el uso de la razón, ¿no?, para conseguir la libertad y el progreso, ¿no? Justamente pues el gobierno que estaba en esa época era absolutista, y el absolutismo está en contra ¿de qué? De la libertad y del progreso, ¿no? Es por esa razón entonces, para tú conseguir libertad, conseguir progreso, ¿no?, ¿qué tienes que utilizar? La razón, pues, ¿no? Y es por ese medio entonces dice, reconoce, ¿no?, una de las características de la ilustración que predominó en Europa durante el siglo XVIII. Si yo utilizo la razón siglo de las luces, ¿cuál sería la alternativa, muchachos? La respuesta, el racionalismo. Entonces ponemos por acá como respuesta el racionalismo. Y hasta eso sería nuestra respuesta, ¿no? Predomina el uso de la razón. Muy bien. Siguiente pregunta dice, identifica una de las causas de la revolución de Túpac Amaru II. Ya sabemos pues su nombre, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Él fue pues cacique, ¿no?, de Panamarca, ¿no?, de Tungazuca, ¿sí? Ya está. Identifica una de las causas de la revolución. Bueno, Túpac Amaru, muchachos, se va a rebelar en contra del abuso que hacían los corregidores. Sí, pues el corregidor era el más despreciado en la época del virreinato. Y había uno en específico que va a terminar incluso, ¿no?, ahorcado, ¿no?, bajo la orden de Túpac Amaru. ¿Quién va a ser ese corregidor, muchachos, que van a ahorcarlo ahí, ¿no?, en la plaza? ¿Sí? Nada más y nada menos que el señor Antonio Arriaga, pues, ¿no? Terminan matándolo a él por abusivo, por tirano. Él estaba también, digamos, no estaba de acuerdo con las reformas borbónicas también, ya que las reformas borbónicas hacía que se eleven los impuestos, ¿no? Aparte también
que la minería de Potosí vaya hacia el virreinato de la Argentina o de La Plata, porque ya se estaba creando virreinato de La Plata, virreinato de Granada, se estaba dividiendo territorialmente, ¿no? Sudamérica. Y aparte también que ahora pagaba impuesto el esclavo también. Entonces la reforma borbónica trajo mucha, ¿no? Mucha inestabilidad económica, ¿no? Más explotación hacia el indígena por parte del corregidor. Y eso va a acarrear a largo plazo el levantamiento pues, de Túpac Amaru II. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta en base a esta pregunta? Dice, identifica una de las causas, ¿no? Entre las claves nosotros tenemos expulsión de españoles del virreinato. No, pues eso no sería, ¿no? Al contrario, el español seguía acá. Restauración del sistema pre-incaico e incaico. ¿Van a querer restaurar ese sistema? Al contrario, el virreinato lo rechazó, ¿no? Desigualdad social. ¿Había eso? Eso sí, había desigualdad social. Marginación del indígena. También hubo marginación del indígena. Entonces, ahí la respuesta sería la C, ¿no? Desigualdad social y marginación indígena. Vamos a poner entonces por acá desigualdad, ¿no? Desigualdad. Ahí está. Desigualdad social, ¿no? Desigualdad social y marginación indígena. Ahí está. Y marginación, ahí está, indígena. Al final van a terminar, ¿no? Capturando a Túpac Amaru. ¿Sí, muchachos? Capturan a Túpac Amaru, ¿no? Un 18, ¿no? En este caso de mayo, ¿no? Que van a llegar a ejecutarlo a él, ¿sí? Aparte también que va a ser traicionado. Túpac Amaru es traicionado en el fondo, ¿no? Se dice que ahí destacó, ¿no? Este señor llamado Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz por cerca de 20,000 pesos, ¿no? Va a entregar a Túpac Amaru. ¿Y a quién va a entregarlo, muchachos? A Antonio Areche, pues, ¿no? Va a ser el visitador que llega para juzgar, pues, a Túpac Amaru. El más grande revolucionario, ¿no? En gracia o en honor a él, muchos partidos, ¿no? Se han levantado, ¿no? No solamente en el Perú, sino también en Sudamérica, ¿no? En la Argentina, con el Che Guevara, por ejemplo. En Cuba, ¿no? Estaba con Fidel, ¿no? Han utilizado siempre ese término revolución, pues que viene desde Túpac Amaru. Incluso, muchachos, hizo la revolución más grande, ¿no? De toda América del Sur, ¿sí? La revolución más grande que se pudo haber visto. Y por cierto, va a ser el primer hombre que va a hablar sobre derechos humanos por encima de los franceses. Sí, 9 años, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, pues Túpac Amaru ya había hablado sobre derechos humanos, ¿no? Incluso ya había dado su revolución, ¿ya? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, la 77, dice, selecciona uno de los acuerdos de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Esto tendría que ver ya, muchachos, con independencia del Perú, ¿no es cierto? Sí, claro, pues, independencia del Perú. La capitulación de Ayacucho en sí, muchachos, es un documento nefasto, ¿no? Pero necesario también a la vez para los patriotas, pero nada beneficioso para el Estado peruano, ¿sí? Ahí está, dice, selecciona uno de los acuerdos de esta capitulación de Ayacucho. Esta capitulación, jóvenes, se firmó, ¿no? Vamos a poner por acá, a ver, para acordarnos. ¿Quién crees que firmó esa capitulación en primer lugar? Porque eso ha sido pregunta de examen de ingreso, muchachos. ¿Quién lo habrá firmado? Pues ahí vamos a tener por los patriotas Canterac, ¿no? No, Sucre, muchachos. Claro, Sucre. ¿Va a ser contra Canterac? Sí, pues con Canterac, sí. Ahí está. Vamos a ponerle Sucre por los patriotas, la P, y Canterac, la R, realistas de españoles. Ya está. Sucre, ¿no? Antonio de Sucre, ¿no? Es más, él fue el primer presidente incluso de Bolivia. Él es venezolano, ¿ya? Y Canterac, que es pues
español, ¿no? Realista. Estos dos, después de finalizar la batalla de Ayacucho, ¿no? Incluso la batalla de Ayacucho fue victoria para nosotros, muchachos, pero para que se reconozca mediante documento, ¿sí? España, para que nos reconozca la independencia, se firmó esta capitulación de Ayacucho, ¿no? En esta capitulación, muchachos, nosotros, que habíamos ganado, muchachos, ya, los patriotas habíamos ganado, aunque la mayoría que pelearon a favor de nosotros fueron extranjeros, ¿sí? Eso sí, no queda duda, ¿ya? Pero se ganó. Pero pese a que nosotros ganamos, nosotros pagamos la guerra a España, muchachos. Esa condición había puesto a España. Ustedes ya tienen la victoria, le vamos a dar su independencia, pero páganos pues, ¿no? Páganos la guerra, ¿no? Todos los gastos aquí ya y nosotros nos vamos, ¿no? ¿Y qué dijo este señor de Sucre, muchachos? ¿No? Ya bueno, no hay problema, ¿no? Te pagamos todo, danos la independencia y se firmó. Ese documento de la capitulación más tarde, ¿no? Más adelante, muchachos, va a ser un motivo, una causa por la cual España regresa de nuevo, cuando nosotros teníamos algo muy preciado, que era el guano, ¿sí? Y los españoles querían recuperar sus colonias y utilizaron este pretexto. Ustedes en la capitulación que se firmó no nos pagaron, por lo tanto nos apoderamos de las islas de Chincha, ¿no? Y eso va a ser motivo, pues los españoles van a utilizar eso, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál ha sido, no? Digamos, pues, uno de los acuerdos que nosotros teníamos que pagar, ¿no? A España por la independencia? En ese sentido, entonces, ¿no? ¿Cuál será nuestra clave? Acá dice, ¿no? La A, excarcelación de los españoles presos, no, falso. Expulsión de la totalidad de españoles y otros extranjeros, no, también falso. Expropiación de las propiedades, no. Reclusión de los mandos, tampoco. La clave sería la E, ¿no? El pago de una deuda a España por el reconocimiento de la independencia, ¿no? La E. Entonces acá la respuesta sería la alternativa E, el pago de una deuda a España. Ahí está, vamos a poner entonces. El pago, ¿no? De una deuda ¿no? ¿A quién se va a pagar, muchachos? De una deuda a España. Ya está, ¿no? Y ya tú lo completas ahí. Ahí está. El pago de una deuda a España por el reconocimiento de independencia, ¿sí? La clave entonces en la 77 sería la alternativa E, ¿sí? Siguiente pregunta, la 78 dice: identifique el primer gobernante del primer militarismo del Perú, ¿no? El primer gobernante del primer militarismo. No nos está diciendo primer presidente, ¿no? Nos está diciendo primer gobernante del primer militarismo. En primer lugar, el primer militarismo se da cuando ya se retira Bolívar, ¿no? Bolívar no está aquí, ya terminó la batalla de Ayacucho, ¿no? Ya hay independencia. Y ahí se va a tener que elegir, ¿no? Va a entrar un nuevo presidente, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primer militarismo que rige desde el año 1827 y finaliza en 1871-72, ¿ya? Pues va a tener una serie de gobernantes que la mayoría van a ser militares. Es una época de anarquía. Sí, el gobierno no duraba mucho, ¿no? Es como en estos tiempos, ¿no? De los gobiernos que está viviendo el Perú, ¿no? Con lo que se ha vivido, ¿no? Con Vizcarra, ¿no? Con Merino, ¿sí? Con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, es una especie de anarquismo porque no hay gobierno, pues, ¿no? El anarquismo es cuando no hay gobierno, ¿sí? En esa época también era así, no se establecía alguien definido, ¿no? Entraba uno, lo sacaba otro militar. Vuelta entraba otro gobierno, vuelta otro golpe de Estado. Y así fue durante esta época. Ahí va a destacar como primer presidente, entonces, ¿quién, muchachos? ¿Quién va a destacar como primer presidente del primer militarismo? Vamos a tener a un ecuatoriano. ¿Cómo, profe? ¿No era peruano? No, fue ecuatoriano. El señor José de la Mar. ¿Sí?
José de la Mar de Quito, Ecuador, muchachos. A veces nosotros pensamos que nuestros gobernantes, no todos a veces son peruanos, ¿no, muchachos? Profe, ¿y Ribagüero? Ah, bueno, él sí, ¿no? Peruano. Pero este señor José de la Mar fue mayormente, ¿no? Este señor fue ecuatoriano, ¿no? Bueno, aunque Ecuador ya va a tener ese nombre, ¿no? Antes era Quito y antes se llamaba todo eso la Gran Colombia incluso, ¿sí? Entonces, ¿cuál será nuestra clave en base a esa, ¿no? A esa pregunta, muchachos? Pues la clave va a ser justamente, ¿no? La alternativa C, José de la Mar. Ahí está, vamos a poner entonces por acá a José de la Mar. Ahí está, muchachos. José de la Mar. Muy bien. Este José de la Mar, muchachos, su gobierno, ¿no? Un poco crítico, sí, claro, pues producto de la independencia y crisis. Y este señor va a iniciar la guerra con la Gran Colombia, ¿sí? Por los territorios, pues, que nosotros habíamos ya vamos a perder, ¿no? Guayaquil, ¿sí? Vamos a tener, pues, hostilidad en contra de Bolívar y ellos hacia nosotros también, ¿ya? Se va a firmar, pues, el convenio de Girón, ¿no? Se va a firmar también, en este caso, se va a dar la primera constitución, ¿no? O la madre de las constituciones, la de 1828. Al decir primera constitución, me refiero, muchachos, a la primera constitución de este primer militarismo, ¿de acuerdo? Porque antes ya habíamos tenido constitución, ¿no? La de Tagle, por ejemplo, la de 1823, ¿no? Luego, pues, la que va a durar cerca de 50 días, ¿no? La de Simón Bolívar, ¿no? La del 26, 1826. Pero luego vendrá la de José de la Mar, su constitución de 1828, ¿no? A eso nosotros conocemos como la madre de la constitución de carácter liberal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está entonces con esta preguntita. A él le llaman el Ejecutivo débil y es el primer presidente constitucional del Perú, pero no termina todo su gobierno, ¿ya? Se dice que entró, ¿no? En el 27 y va a terminar en el 29, 2 años. ¿Quién lo va a sacar del gobierno? Agustín Gamarra, ¿no? Ya está, muchachos. Siguiente pregunta, 7.9, dice, identifica al presidente peruano que dio el primer reglamento de la instrucción pública. Esa pregunta es interesante, ¿no, muchachos? ¿Sí? Instrucción pública. Cuando dice instrucción pública es cuando no va a ver mayormente sobre lo político, ¿no? Lo estatal, ¿no? Para, digamos, relacionando este tema que tiene que ver con la prosperidad falaz, ¿no? Para posteriormente administrar los ingresos del Estado. ¿De acuerdo? Por eso es instrucción pública. También para administrar en educación, para administrar, pues, en riqueza, en la economía, ¿no? Eso se relaciona con instrucción pública. ¿De acuerdo? Y si esto pertenece a la época de la prosperidad falaz, dime tú, ¿quién era el presidente más famoso de la prosperidad falaz o de la época del guano, muchachos? Pues ahí vamos a tener nada más y nada menos que al gran soldado de la ley llamado Ramón Castilla. ¿De acuerdo? Entonces, Ramón Castilla, profesor, es el que da el primer reglamento de instrucción pública. Correcto, muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será nuestra clave ahí, jóvenes? Pues vamos a tener la alternativa C, ¿no? En la 79, entonces vamos a poner por acá, ¿no? Ahí está, vamos a poner por acá a Ramón, ¿no? A Ramón Castilla, muchachos. Y ya está. Ramón Castilla. Muy bien, muchachos. ¿Sí? Ramón Castilla, el presidente más famoso del siglo XIX, ¿no? Él, pues, es, ¿no? El que mayormente dio fin al esclavismo, ¿no? Abolió la esclavitud para siempre, ¿sí? Él fue el que mayormente distribuyó las riquezas, ¿no? Para que se beneficien no solamente los militares, también parte del pueblo, pero solamente él, ¿no? Luego vinieron los gobiernos de Echenique, por ejemplo, ¿no? Y todo lo llevó en deudas. Al final esa prosperidad, ¿no? Que tenemos, riqueza, abundancia, época de bonanza económica, terminó en una
crisis, ¿no? En bancarrota, en deudas terminó al final, ¿ya? Bien. Siguiente pregunta. Reconoce al presidente peruano que gobernaba cuando se inició la Guerra del Pacífico. Bueno, esto tendría que ver la guerra, ¿no? Contra Chile. Claro, pues. Una guerra que involucra a 3 países. Incluso estaba 4, ¿no, muchachos? ¿Ya? Pero específicamente 3, ¿no? Chile, cuyo presidente era, ¿no?, Aníbal Pinto. Bolivia, cuyo presidente Hilarión Daza. Y el Perú, muchachos, ¿no? El presidente que estaba en esa época era justamente el huanuqueño Mariano Ignacio Prado, ¿no? Mariano Ignacio Prado, que a veces se le relaciona por traidor, ¿no, muchachos? Dicen pues que en plena guerra huyó. Claro, pues sí es cierto, se fue, ¿no?, a traer armamentos, ¿no? Su error fue no regresar pues a tiempo, ¿no? Su error fue no regresar durante la guerra. Pero eso de que él haya robado, de que no se haya despilfarrado, no podríamos tener la certeza, ¿no? Porque ese personaje era militar, era pues criollo, ¿no? Ligado a la nobleza y tenía dinero, pues, ¿no? En Huánuco tenía pues sus haciendas, sus tierras. Entonces, a veces las informaciones que nos dan es muy exageradas también, ¿no? Pero su error de él irse en plena guerra, sí, claro, pues tampoco hay que decir que eso es bueno, ¿no? Eso es como una especie de traición, pues. ¿Quién es el máximo responsable de un Estado? El presidente, pues, ¿no? Estos 2 jóvenes que han fallecido, muchachos, en la protesta, ¿quién es el responsable? El gobierno, pues, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, acá, muchachos, la respuesta sería justamente, ¿no? El huanuqueño, ahí está, el Huánuco, pues, ¿no? Mariano Ignacio Prado, ahí está, ¿sí? Mariano Ignacio Prado. Muy bien, con eso entonces terminamos el bloque número 2 y ahora vendría el bloque número 3, ¿sí? Ya está, muy bien. En la siguiente pregunta, ¿no?, nos ubicamos, muchachos, entonces a la página 4, ¿ya? Sería pues bloque 3, dice: identifica una de las características de la historia, ¿no? Otra vez, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces que características de la historia siempre están tocando en examen, muchachos, ¿no? La característica ya sabemos, ¿no? Prospectivo, selectivo, irreversible, ¿no? Social, ¿no? ¿no? Es como ciencia también, ¿sí? Y aquí, ¿cuál sería, muchachos, dentro de las claves? Acá dice la A, ¿no?, retrospectiva, ¿eso será? No, eso descartamos. La B dice prospectiva, es así. La C, pragmática, no tiene que ver. Si diacrónica tampoco, sincrónica menos, pues. Entonces la clave será la alternativa B, ¿no? ¿Qué es prospectivo? Cuando se proyecta al futuro. Ya está, vamos a poner por acá entonces prospectivo, muchachos. Bien fácil. La clave sería entonces la alternativa A, ¿sí? Siguiente, dice, reconoce la periodificación científica de la historia universal. En la periodificación de la historia universal tenemos 2 representantes, ¿sí o no, muchachos? Tenemos uno en lo tradicional, que va a estar justamente Cristóbal Keller. Claro, ¿tú te acuerdas que Cristóbal Keller divide en edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea, sí o no? Con los hechos más importantes, ¿no? Ya, eso sería de forma tradicional, lo que mayormente se utiliza, ¿sí?, para dividir la historia. Pero la pregunta nos pide, muchachos, científica. Y en la científica, ¿quién vamos a tener, muchachos? Vamos a tener, pues, al señor, ¿no?, Carlos Marx, o Karl Marx, ¿no? ¿Sí? Cuyo discípulo fue Federico Engels, ¿no, muchachos? ¿Sí? Tiene una obra importante, ¿te acuerdas? La obra del Capital, ¿no? Pero esa obra se dice que lo terminó de escribir su discípulo, ¿no? No todo, del todo no lo hizo Karl Marx, ¿ya? Y este señor sí va a dividir la historia basándose en modo de producción, ¿no? Reconoce la periodificación científica de la historia universal, ¿no? Bien concreto la pregunta. ¿En qué se va a basar entonces? En modo de producción, ¿no? Ahí está. Edades no podría ser, pues eso sería Keller. Periodos, ¿no? Tampoco. Etapas, no.
La respuesta sería la A. Él se basa en modo de producción. Ya está. Bien, entonces por acá ponemos nuestra clave, ¿sí? Modo de producción. Muy bien, muchachos. Ya está. Hasta ahí entonces estamos, ¿no? Con las preguntas, ¿no? de historia, ¿no? Hasta la 72. ¿No? Bien, jóvenes, en la pregunta 73, ¿no? Que tiene que ver esta preguntita con Mesopotamia, ¿no? La primera cultura que hemos visto también, ¿no? Clásica de nuestra teoría, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos pide? ¿No? Dice, identifica uno de los aportes culturales de Mesopotamia, ¿no? Hay que recordar que Mesopotamia, el mayor aporte de Mesopotamia va a ser en astronomía, ¿no? También va a sobresalir en escritura, ¿no? De estilo cuneiforme, va a sobresalir también en derecho, ¿sí? Con el código de Hammurabi, ¿no? Sale también en arquitectura con los zigurats. Pero en este caso nuestra pregunta, ¿no? Justamente en la 73 dice, identifica uno de los aportes culturales de Mesopotamia. Entonces aquí, ¿cuál sería, muchachos? ¿No? La A dice, por ejemplo, construcción de pirámides, ¿no? ¿Habrá sobresalido en eso, muchachos? ¿No? Pirámides mayormente se relaciona a Egipto, ¿no? Mayormente con ellos. Creación del código de Hammurabi. Bueno, esa es la que más se asocia, ¿no es cierto? La C dice creación de la escritura jeroglífica. Bueno, esa no sería, ya que jeroglífica pertenece a Egipto, a Mesopotamia es cuneiforme. La D dice creación del cristianismo. No, pues eso es mayormente con los romanos, ellos aportan el cristianismo. Invención del teorema de Pitágoras, no, eso es a los griegos. ¿Cuál será entonces la clave aquí, muchachos? ¿No? Será la alternativa B, ¿no? Creación del código de Hammurabi. Vamos a ponerle entonces por acá, ¿no? Creación del código de Hammurabi. Y ya está. Muy bien, jóvenes. Se dice pues que este código de Hammurabi es en honor a Hammurabi, justamente al rey que destacó ahí, y era pues el aporte en derecho, ¿no? Se dice que tuvo cerca de 250 a 282 artículos, ¿sí? Todos pues plasmados en piedras, ¿no? Ahí estaban labradas, con una escritura, ¿no? De estilo cuneiforme, ¿sí? Ya está. Ahí también nosotros podemos relacionar la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo y el diente por diente. Eso se plasma aquí en este código de Hammurabi. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente pregunta ahora. Dice, selecciona el aporte principal de la cultura romana, ¿no? Ahora pide Roma, muchachos, ¿sí? Pero pide el aporte principal, ¿no? ¿Cuál será el aporte principal? El derecho, pues, ¿no? No hay aporte más grande, ¿no? Para la humanidad, ¿no? De Roma en la actualidad sobre el derecho romano, ¿sí? En este caso también no va a ser el cristianismo, pero esto sería el segundo aporte más importante, ¿de acuerdo? Entonces acá, ¿no? Vamos a marcar, pues la respuesta sería el derecho romano. Ahí está, el derecho romano, ¿sí? Ahí justamente se pueden plasmar las leyes más antiguas de Roma, ¿no? Por ejemplo, la ley de las 12 tablas, que es la más antigua, igualdad entre patricios y plebeyos. La ley de Canuleia, que establece pues el matrimonio entre patricios y plebeyos, matrimonio mixto. La ley de Licinia, ¿no? Que dice pues que el Senado tiene que tener a un cónsul de origen plebeyo, ¿no? Entonces todo eso se puede plasmar también aquí, muchachos, en el derecho romano, ¿sí? Que es el máximo aporte de ¿no? De esta cultura romana, ¿de acuerdo? Ya está, muchachos. Bueno, hasta ahí entonces con esta pregunta. Siguiente pregunta dice, identifica el nombre de la teoría que plantea que la evolución del hombre fue simultánea en América, Asia, África y Europa, ¿no? Esto tiene que ver entonces con el poblamiento de América, ¿no, muchachos? ¿Sí? Y aquí, ¿a qué personaje vamos a citar? Pues aquí vamos a citar a Samuel Morton.
Él decía que cada continente ha tenido su respectivo poblador. Bueno, eso lo haría, ¿no? Deduciendo ya la llegada, ¿no?, de los hombres a cada continente, ¿sí? Y a esta teoría se le va a llamar, muchachos, la teoría paralela, ¿sí? Porque en cada continente, al tener poblador, ¿no?, se evolucionó paralelamente, ¿de acuerdo? Entonces acá dice, ¿no? Acá dice, pues, en nuestras alternativas, ¿no?, teoría de origen múltiple. Bueno, esa teoría de origen múltiple también podemos relacionar al señor Paul Rivet, claro. La B dice teoría asiático-americano. No, pues eso sí, no podríamos relacionarlo porque ya esto es de Alejáldica, ¿no? En la D dice teoría simultánea. No, pues no podría ser eso. Teoría evolucionista, ya pues eso se está yendo más allá, ¿no? Eso tendría que ver con Darwin, ¿no? O con Lamarck, ¿sí? Pero en la C dice teoría paralela. Claro, eso sería nuestra respuesta, ¿no, jóvenes? Vamos a poner entonces por acá, ¿no?, como respuesta teoría, ¿no? Acá vamos a poner la teoría, ¿no?, paralela. Y ya está, paralela. Bien, entonces si retrocedemos, ¿no?, en la 73, ¿no?, la clave sería la B, ¿ya? En la 74, la clave otra vez viene a ser la B. En la 75, la clave sería la C. ¿Sí? La C. Ya está. Recuerden que estamos en la página 4, muchachos. Siguiente pregunta dice, reconoce uno de los aportes uno de los aportes culturales de Caral, ¿no? En primer lugar, ¿qué debemos saber de Caral? ¿No? Su redescubridora, ¿no? ¿Quién va a ser, muchachos? Ruth Shady Solís. Sí, pues hasta ahora vive todavía esa señora, ¿no? Incluso ella pues ha llevado este hallazgo, este redescubrimiento desde 1994, ¿no? El proyecto Caral, que hasta hoy en día sigue manejando ella, ¿no? Sigue investigando, ¿sí? Caral, pues, sabemos que es la civilización más antigua de América y la tercera más antigua del mundo, inclusive, ¿sí? Pues, ¿qué aportaron ellos, no? Eso es lo que dice la pregunta. Pues ahí se encontraron, muchachos, cerca de 32 flautas, ¿no?, hecho con hueso de ave de pelícano, ¿no? Sus murallas fueron construidas en base a las shikras, ¿no? Ese era el estilo que ellos utilizaron, ¿ya? Entonces, como la pregunta nos dice un aporte, ¿no? Ahí vamos a relacionar entonces, jóvenes, ¿no? Digamos, la alternativa A, ¿no? La clave sería la A. ¿Y qué dice la A, profesor? Ahí dice, pues, elaboración, ¿no? Elaboración, ahí está. Elaboración, ¿no?, de flautas de hueso de pelícano. Ahí está. De flautas, ¿no? De flautas, ¿sí?, de hueso de pelícano. Ahí está. De hueso de pelícano. Ahí está. Bien, eso sería entonces nuestra clave en esta preguntita, ¿ya? ¿Quién es el que mayormente lo estudia? Pues la señora Ruth Shady Solís, la arqueóloga, ¿sí? Bien. Siguiente pregunta, la 77, dice, identifica la principal actividad económica de la cultura mochica. La principal actividad, muchachos. ¿A qué se habrán dedicado ellos, muchachos, mayormente, no? ¿Cuál habrá sido, no, el aporte? En primer lugar, mochica pertenece al primer intermedio temprano, ¿no? Juntamente también con la cultura Lima o con la cultura, ¿no?, Nazca, ¿sí? Va a ser un estado militar, también hay teocracia, pero va a ser independiente, ¿ya? Se va a desarrollar pues en la costa norte, mayormente en los territorios, ¿no?, de la Libertad, Valle de Chicama, Chao, Virú, ¿no?, Lambayeque, ¿sí? Y ellos mayormente van a dedicarse a la agricultura, ¿sí? Ellos van a dedicarse a la agricultura. Luego también estará la pesca, ¿no?, y un poco de comercio, ¿sí? Pero la actividad que más destaca ellos va a ser la agricultura, ¿sí? Por esa razón, entonces, en la 77, ¿no?, nuestra respuesta dice actividad económica, la principal. Ahí tendríamos, pues, la A, ¿sí? La A sería la clave.
Entonces ponemos por acá la agricultura. Ya está, muchachos. La agricultura. Esto sería nuestra respuesta. ¿Sí? Profe, pero ellos también hicieron la pesca, claro, sí, ¿no? También hay comercio, sí, ¿no? Pero nos pide la principal, ¿no, muchachos? Agricultura. ¿Sí? Muy bien, eso sería entonces con respecto a Mochica. Su estudioso es Federico Max Uhle, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Su cerámica, ¿no? Del Mochica es de estilo, ¿no? Bícroma, ¿no? 2 colores, ¿sí? Bien. Hasta ahí entonces con la pregunta 77. Siguiente pregunta, 78, dice, selecciona, ¿no? El tipo de sociedad que primó en la cultura chimú, ¿no? Ahora pide chimú. Chimú ya va a estar pues en la etapa del intermedio, ¿no? Tardío, ¿sí? Ahora chimú pues se va a desarrollar justamente en la misma región en donde estaba Mochica, ¿sí? Ahí mismo va a estar, ¿no? Va a abarcar esos territorios. Su capital de Chimú va a ser pues Chanchan, ¿no? Es más, es un centro, ¿no? De adobe, ¿sí? Hay murallas de adobe, una de las más grandes incluso del mundo, ¿ya? Pero lo que nos pide acá, ¿no? ¿Qué es lo que primó, ¿sí? La sociedad. Pues la sociedad de Chimú son militares, ¿no? Ahí está pues destacando este guerrero, ¿no? Min Chancamac, ¿no? Se dice que con él pues llegó a la máxima expansión, ¿no? Al final va a ser derrotado por el Auqui Tupac Yupanqui, ¿no? En la época del gobierno de Pachacútec. Bien, entonces dice la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? Pues habrá sido una sociedad militarista, ¿no? Una sociedad también clasista, estamental, ¿no? Estaba la teocracia. Con respecto a nuestra pregunta, entonces entre las claves dice clasista, ¿no? Dice democrática, habrá sido democrática, muchachos, ¿no? Regionalista, socialista, feudalista, ¿no? ¿Cuál sería entonces nuestra respuesta? Clasista, ¿no? Fue un estado clasista. Vamos a ponerle entonces por acá la respuesta, ¿no? Clasista. Ya está. Clasista. Recuerda que también va a ser militarista también, muchachos, ¿ya? También hay teocracia también, pero relacionando a nuestra clave, ¿no? Está clasista. La clave sería la A. Bien, la pregunta 79 dice, identifica el nombre del Inca considerado como el gran organizador del imperio incaico, ¿no? ¿Quién será ese gran organizador, muchachos, no? Pues eso se va a dar después de la etapa de la confederación, ¿no? Bueno, la confederación relacionado a la guerra entre el Inca, ¿no? Contra los chancas, ¿sí? Hubo una batalla muy sangrienta, muchachos, ¿no? Esa batalla va a ser la batalla de Yaguarpampa, ¿sí? Se puede ver eso también en el mito, ¿no? De los Pururaucas, ¿sí? Ahí se dice, muchachos, que el hijo de Huiracocha había como gobernante también, ¿ya? Llamado Cusi Yupanqui, pues va a tener el apoyo, ¿no? Digamos, de los montoneros del pueblo, y también dicen que habían pintado incluso piedras, ¿no? Así con parecido al indio, ¿no? Al inca. Y con eso se hizo ver que tenía un ejército muy grande, ¿no? Ellos van a derrotar entonces en la batalla de Yaguarpampa a los chancas, ¿de acuerdo? Cuando se derrota a los chancas, que era ¿no? una cultura, ¿no? Una etnia muy poderosa, quizás, ¿no? Los chancas hubieran ganado también, ¿sí? Y si hubieran ganado ellos no estaríamos hablando de época de los incas, sino de los chancas, ¿no? De origen apurimeño, ¿ya? Se dice que Cusi Yupanqui lo va a derrotar, y cuando derrota a los chancas, ¿sí? Pues Cusi Yupanqui se va a autodenominar Pachacútec. Entonces se va a ser el gran organizador de todo el Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Él inicia la expansión, es más, él, muchachos, va a cambiar, ¿no? Las formas políticas. Por ejemplo, a partir de él ya se dice que son emperadores, ¿no? Él manda a construir, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Él dice que hay que adorar al dios Sol, ya no a Huiracocha, porque ¿te acuerdas que Huiracocha era el dios de todo, ¿no? El supremo, por él dice ya no a Huiracocha, sino al dios Sol, ¿no?
manda a construir pues el Coricancha, antes llamado Inti Cancha, ¿no? Pues ahora será el Coricancha, ¿no? El templo más sagrado por encima de los demás, ¿no? Para adorar al sol. Entonces con Pachacútec hay iniciación de expansión, con Pachacútec, ¿no? Ya se llama imperio, ya se llama etapa imperial. A partir de él solamente hay 5 gobernantes, ¿no? Siendo el primero Cusi Yupanqui, que es Pachacútec, y el último que es, ¿no? Atahualpa, ¿no? Aunque se dice que Atahualpa no estaba en la lista oficial de gobernantes, pero este es el que va a estar cuando llegan los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, el gran organizador, junto a Lauqui Tupac Yupanqui, que era su hijo, va a ser pues nada más y nada menos que Pachacútec. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave, muchachos? Pues sería la alternativa A, ¿no? Ahí está, vamos a poner por acá entonces la respuesta sería Pachacútec. Ahí está, ¿no? Pachacútec, el gran transformador de la tierra, ¿sí? Ahí está, el gran transformador de la tierra. Y la última pregunta, jóvenes, ¿no? Para terminar esta, ¿no? Esta tercera parte, ¿sí? Sería, ¿no? Dice, reconoce uno de los elementos del feudalismo, ¿no? Esto ya es historia universal, ¿no, jóvenes? El feudalismo es una época que pertenece a la Edad Media, ¿no? En donde la riqueza era las tierras, ¿de acuerdo? Ahí destaca pues el adinerado, ¿no? Que era el señor feudal, ¿no? El poderoso, tenía muchas extensiones de tierra, ¿sí? Y mayormente, ¿qué se relacionaba ahí? El espacio geográfico, pues, ¿no? Las tierras ahí, ¿no? Entonces, vamos a buscar algo que se relacione. Reconoce uno de los elementos, dice, ¿no? ¿Cuál será uno de los elementos ahí? Pues aquí entre las claves dice A, las cruzadas, la B, las universidades, la C, los campesinos, la D, los hacendados y la E, las áreas geográficas. En este caso sería la E, ¿no? Áreas geográficas, ¿por qué, profesor? Porque está relacionando a tierras, pues, ¿sí? Ya está. Profe, pero ¿por qué no sería cruzada si también es en la Edad Media, pero pide elemento del feudalismo? Si sería la A, también sería la B, porque universidades también va a surgir ya en la Edad Media, ¿no? Pero como me pide del feudalismo, el elemento de ahí, el feudalismo es mayormente, ¿no? Como fuente de riqueza, las tierras. Y ahí vamos a ver entonces a las famosas áreas geográficas, ¿sí? Entonces vamos a marcar nuestra clave, la alternativa E, ¿no? Vamos a poner por acá las áreas geográficas. Muy bien, muchachos. Eso sería entonces, ¿no? Con respecto a la tercera parte, ¿no? Del examen, ¿no? Que ya ha sido tomado en la universidad, ¿no? Hermilio Valdizán. Si te das cuenta, la mayoría son preguntas, ¿no? Que se repiten como fuentes, ¿no? Como característica de la historia, como viajes, ¿no? De Pizarro, el Tahuantinsuyo, ¿no? Y culturas, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta también, ¿no? Gobiernos también está ahí, muchachos. Bien, hasta ahí entonces nos quedamos con respecto al avance de las preguntas, ¿sí? Y vamos a continuar próximamente. Gracias, muchachos.